Pues ya estamos en el tiempo de tertulia y hoy tengo el inmenso placer de anunciar la reincorporación, el regreso de la hija pródiga a este programa. María Blanco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantada y feliz de estar aquí. Un domingo más de Un nuevo. auténtico placer. Como decía, el placer que mío. Parece que fue ayer. Fue ayer. Fue ayer. Bueno, bienvenida de nuevo, María. Un placer tenerte con nosotros. Javier Venegas, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Espantado, pero muy bien. Espantado por todo lo que está sucediendo, pero sí, bueno, sí. Aquí estamos para explicarlo y para desentrañar y combatir sobre todo el socialismo imperante que nos invade. Y también nos acompaña hoy Rubén Arranz, periodista de investigación del Independiente. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Pues muy bien, yo puedo decir que nunca me fui porque en agosto también estuve aquí con tertulio de guardia. Estuviste siempre al pie del cañón. Encantado de la vida, además. Muchas gracias. Y además he de recordar que tenemos nueva sección en este programa, a la mano de Rubén Arranz, La Lupa de Rubén Arranz, donde vamos a analizar en detalle, en profundidad, distintos temas de investigación. La semana pasada hablamos de los fichajes estrella de Radio Televisión Española y la verdad es que ha sido una sección muy bien acogida por nuestro público. Más de 40 millonazos de euros al año que nos cuestan los nuevos fichajes estrella, que por cierto, última noticia, Sara Santaolalla, que está en todas las tertulias, la novia de Javier Ruiz, acaba de anunciar en Twitter que también va a participar en el programa de Marta Flitz y de Gonzalo Miró en Televisión Española. Esta mujer ya solo le falta presentar el telediario. Bueno, no lo digas. No lo descartes. Porque a lo mejor das una idea. A mí me hizo mucha gracia el otro día cuando anunciaron que presentaba nuestro programa. Se pone de largo el lunes. ¿Quién va a ser nuestro primer invitado? El ministro Óscar Puente. ¿Cómo puedes alardear que tu primer invitado va a ser un ministro si estás en la televisión pública y todo el mundo te está señalando precisamente porque estás absolutamente sesgado en favor del gobierno? Bueno, pues nada. ¿Qué cosas dices? Para eso está. Ayer se estaba pensando lo mismo. Es lo lógico. No, pues disimulo ninguno. Es decir, van a tumba abierta. Patentamos en este programa, antes de verano, la expresión chorrafuerismo, que yo creo que es además un van verbo, con la un chorra verbo fuera, tal cual. Que por cierto, habías avanzado en exclusiva la semana pasada en la sección, avanzaste en exclusiva cuánto nos iba a costar el programa de Marta Flitz y de Gonzalo Miró. No está mal el coste, ¿no? 3,5 millones. 3 millones. Pero con eso no se paga nada importante. Eso es nada. ¿Dónde está? 3 millones. De los bolsillos. Nada. En fin, Telepedro, aquí está. Señores, hoy si os parece, vamos a empezar por lo último que ha tenido lugar sobre toda esta, digamos, accidentada, más que accidentada, vergonzosa vuelta a España, con todos los incidentes, el boicot que está protagonizando la extrema izquierda en la vuelta. Ayer mismo la vuelta comenzó su penúltima etapa, pero tuvieron un problema grave porque tuvieron que suspender parcialmente el recorrido, hubo un boicot, salieron varios manifestantes pro-palestinos, cortaron la vuelta, motoristas, ciclistas. ¿Y quién encabezaba esa protesta? Pues Ione Belarra e Irene Montero. Y decían literalmente que había que parar la vuelta, que esto era una vergüenza y que también era tremendamente injusto. Criticaban que se militarizara Madrid para garantizar precisamente la seguridad de los ciclistas y el fin de esta carrera. Hoy culmina en Madrid con el despliegue de más de 1.000 policías, policía municipal, etcétera, y veremos qué es lo que sucede, pero estoy convencido de que van a intentar hacer de las suyas, intentar boicotear una vez más esta carrera. ¿Qué opináis al respecto, María? A mí me parece, como yo creo que a casi todo el mundo, una vergüenza que se utilice un evento deportivo como la Vuelta a España para este tipo de cosas. Igual tendrían que haberse ido en una nueva flotilla a Ibiza primero y luego por todo el Mediterráneo a ver si llegan algún día. Eso más que flotilla es un crucero. El crucero vacaciones, es un crucero de vacaciones. Pues sí, ¿cómo era? Vacaciones en el mar. Vacaciones en el mar. Vacaciones en el mar. Y está muy bien que Ione y que Irene hagan algo, ¿no? Y por lo menos se ganen su reputación de superizquierdistas ganando lo que ganan y dando el palo al agua que dan, porque es lo único que hacen es eso, ¿no? Y me da muchísima vergüenza. Estábamos comentando antes, cuando estábamos esperando para entrar,
estaba comentando Javier que en general la sociedad española tampoco tiene mucha idea de lo que pasa por allí, y es verdad, pero si a mí me cuesta entender por qué tiene que ver con su cultura, por qué tienes que remontarte a los acuerdos internacionales, a lo que realmente pasó todas las veces que Palestina ha provocado, no Palestina, Hamás, o sea, que la relación entre Palestina y Hamás, Palestina está secuestrada por Hamás, o sea, es demasiado complejo como para llegar y decir, no, vamos a cortar un evento deportivo y utilizar la palabra genocidio. O sea, esta gente no sabe lo que es un genocidio. No. Y si nada. realmente están tan en contra de los genocidios, me encantaría saber por qué no protestan por la matanza de cristianos, por ejemplo, que se está produciendo todas las semanas. Hay un nuevo ataque en Nigeria, exclusivamente en el Congo, a los cristianos. Totalmente. Exclusivamente a los cristianos. Sí, además pretenden exterminarlos en algunos países musulmanes, Javier. Bueno, lo primero que hay que decir es que esto no es por Palestina, esto es ideología, y esto en todo caso lo que hace es reivindicar a Hamás. Es así de simple. Es decir, eso hay que meterlo en la cabeza del público. Es decir, no, aquí los palestinos son un convido de piedra. Aquí estamos hablando de apoyar una actividad terrorista contra un Estado democrático que acertará más o menos o se excederá más o menos en ocasiones. Es discutible, podemos entrar a discutirlo, pero esta es la realidad. Entonces no se puede hablar de genocidio porque nadie ha reconocido el genocidio, no existe ningún tribunal internacional o de donde fuere que haya dictado una sentencia firme de que esto es un genocidio. Los expertos independientes hablan de una guerra asimétrica muy complicada en una de las zonas más densamente pobladas del mundo y que como uno de los adversarios, en este caso Hamás, utiliza eso precisamente para llenar todo de muertos, de hambre, de no sé qué. Me recuerda un poco a lo que ocurrió en Mogadiscio, ¿no? De este señor, ¿no? Que había ahí que utilizaba el hambre y la muerte como una herramienta de poder, ¿no? Entonces, estos se están haciendo exactamente igual. Y hay que decirlo, no hay un genocidio. Lo que hay, además, si Ione Belarra y Irene Montero, que creo que puede llegar a cobrar unos 240.000 euros al año por hacer lo que está haciendo, quieren de verdad al pueblo y a la gente y a los inocentes, pues lo que tienen que hacer es lo que han hecho los países árabes. Pedir a Hamás que se rinda, entregue las armas y devuelva a los rehenes. Que es que lo han pedido los países árabes. Y es maravilloso comprobar, mientras los países árabes, que deberían odiar más que nadie a Israel, piden eso para que acabe el sufrimiento del pueblo de allí, pues resulta que algunos gobiernos europeos están pidiendo lo contrario, están pidiendo a Israel que se rinda, ¿no? Es decir, como ríndete, te tenemos rodeado, ¿no? Es una cosa que yo creo que, y esto explicarlo es complicado. Ayer, ya termino, vi a Almudena Ariza, como muchos otros izquierdistas, de forma muy coordinada, hacerse eco de un pueblo de esa zona, donde ahí soldados israelíes custodian a una fila de hombres que no han detenido, simplemente seguramente van a hacer sus comprobaciones en uno de los pueblos, y entonces esta Almudena Ariza inmediatamente, que se supone que es corresponsal, que está sobre el terreno, se supone, suelta que esa gente ha sido arrancada de las calles, arrancada de sus casas, de sus negocios, sin ningún tipo de garantía judicial. Lo que no cuenta a Almudena es que esos pueblos llevan años siendo infiltrados por el terrorismo. Hay montones de viviendas que están metidas en los pueblos, en los lugares más populosos, que son pisos francos de terroristas. Que hay una infiltración que se ha llevado realizando durante años y años y años sin posibilidad de intervenir. Y ahora, lógicamente, lo que hay es un intento de desbrozar aquello, porque si lo dejan tal como están, volverá a ocurrir lo del 7 de octubre. Es que es lo que pretenden evitar. Una cosa es, además, o sea, ayer lo comentábamos, una cosa es que tú puedas criticar si la operación militar de Israel pues es acertada, no es acertada, si realmente se están cometiendo ciertos atropellos o no, pero de ahí al antisemitismo al que estamos presenciando, de ahí a decir que lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio, es una vergüenza absoluta. Hay que recordar que esta guerra la inició Hamás, no la inició Israel. Nadie dice que es Hamás la que utiliza a la población gazatí como escudos humanos, que por eso precisamente como carne de cañón, que son ellos los que les interesa generar dolor en su propia población para dar esa imagen de victimismo que están vendiendo de forma tan eficaz. Pero regresando al tema de la vuelta, una cosa es que tú puedas protestar y pongas, oye, llenes las etapas de la vuelta de banderas palestinas, pero una cosa es eso, una protesta pacífica,
legítima y otra muy diferente es que intentes cortar la carrera y sobre todo poner en riesgo la seguridad de los ciclistas, de los motoristas, de la organización, del propio público, que es lo que están haciendo precisamente los organizadores de este tipo de protestas, que no por casualidad están siendo coordinadas desde Podemos y desde el ambiente Abertzale, que salió publicado cuando pasaron por el País Vasco, que tuvieron que cortar la tapa, era un exmiembro de ETA el que estaba coordinando todo ese tipo de protestas. Vamos a ver, aquí hay una cuestión más allá. Se me ocurre un comentario sobre lo que comentaba María. Ayer reconozco que mi fracaso a la hora de buscar cuánto tardaba un cruzado en llegar a Tierra Santa, porque a lo mejor esa flotilla va a tardar todavía más tiempo, aunque va a motor, pero bueno. Y con respecto a lo que comentaba Javier hay una cuestión del periodismo a pie de calle que es muy singular. Es decir, tú no puedes expresar, como hacía, por ejemplo, Évole en su programa, la realidad de España, mostrando, por ejemplo, una señora que tiene dificultades para pagar la factura de la luz en invierno y concluir que en España tiene todo el mundo dificultades para pagar la factura de la luz en invierno. Tú, evidentemente, a pie de calle encuentras las víctimas y creo realmente que las víctimas inocentes siempre hay que lamentarlas. Ahora bien, y aquí voy con respecto a la Vuelta. En la Vuelta a España hay más equipos Estado. Por ejemplo, está el UAE, por cierto, de Almeida, que es segundo en la clasificación general, que ha ganado, yo creo que 6, 7, 8 etapas. En Emiratos Árabes también tiene algún episodio en Yemen o en Sudán que parece que a esta gente tampoco le importa. Es decir, y que también, como sucede en todos los conflictos, en todas las acciones bélicas, se cometen, vamos a llamarlo así, atrocidades, vamos a llamarlo daños colaterales, víctimas civiles, como queramos llamarlo. Como en todas las guerras, en las guerras suceden ese siempre tipo de cuestiones. Lo que pasa es que ahí la izquierda no pone el foco. Tampoco pone el foco, por ejemplo, es muy curioso porque dentro de mis actividades profesionales estaba hacer la manifestación del 8M todos los años, típicas desgracias personales que te tienes que enfrentar y profesionales. Ahí se manifestaban las mujeres iraníes. Las mujeres iraníes iban aparte porque las mujeres de Podemos no querían que se les identificara con mujeres que eran críticas con el régimen iraní. Con quienes pagaba la fiesta, sí. Y además con quienes están arrojando, entre otras cosas, a los palestinos a esa situación, entregándoles a Hamás y a ejércitos o paramilitares o realmente militares como Hezbollah. Esos focos, casualmente, desde esa izquierda no se señalan. Y yo simplemente quiero dar un dato más allá de la evidente relación con el bloque autoritario, con el segundo bloque, el que, digamos que tiene ese enfrentamiento, esa confrontación con la OTAN, que es el bloque autoritario, el eje Pekín-Teherán-Moscú. Dentro de esa izquierda hay evidentes nexos con el régimen iraní, que realmente tampoco se preocupan de disimular. Uno, que es el más evidente, Pablo Iglesias, que fue el líder de Podemos, que fue vicepresidente de este país, que fue candidato de Podemos, tenía un programa de televisión dentro de la televisión que se llama Hispan TV, que es la que utiliza Irán para hacer propaganda fuera de sus fronteras. Son evidentemente nexos que no conviene obviar y son pistas que llevan a pensar el por qué Podemos, yo no sé si calificarlo de quinta columna porque a lo mejor es muy bestia esa denominación, pero eso explica la postura. Y eso yo creo que es lo que lleva, por lo menos dentro del análisis, más allá de las causas del conflicto, a explicar el por qué la izquierda radical española está posicionada en contra de los intereses naturales de Occidente. La extrema izquierda, esto es algo muy interesante que abordaremos en profundidad, bueno, lo hemos abordado en profundidad en alguna ocasión, pero desde luego es un tema recurrente en el que hay que seguir insistiendo, que es la conexión, la vinculación, la alianza entre la extrema izquierda occidental y el islamismo. ¿Por qué? Porque es que al final el enemigo de tu enemigo es mi amigo. Tiene un objetivo común, que es acabar con los valores de Occidente, con el capitalismo, con la democracia liberal, y en eso pues coinciden, y como coinciden son aliados a nivel estratégico. ¿Sabéis quién criticaba precisamente esa alianza? Un joven norteamericano, líder del conservadurismo estadounidense, llamado Charlie Kirk. El pasado miércoles fue asesinado por presuntamente Tyler Robinson, que es el principal sospechoso de este asesinato. Tyler Robinson es un joven de Utah de 22 años que ha sido detenido, hijo de un sheriff, de un ex sheriff de familia conservadora, clase media alta, estadounidense, amante de las armas, como millones de estadounidenses, pero que
llegado a un punto, cuando entró en la universidad en los últimos meses, se radicalizó. Todavía se está investigando. Lo que sabemos a día de hoy es que Tyler Robinson participaba activamente en grupos de redes sociales de extrema izquierda, Antifa, a través de Discord, y que también, esto en base a la información que tenemos hoy, que ha publicado la prensa norteamericana, tenía una relación sentimental, una pareja con un transexual. Un transexual que era absolutamente contrario al cristianismo y absolutamente contrario a Donald Trump, al Partido Republicano y a las ideas conservadoras. Insisto, todavía se está investigando. Pero lo único cierto, y esto es lo que me gustaría abordar con vosotros, es que la izquierda, aunque Tyler Robinson luego finalmente se demuestre si es de izquierdas, de derechas o medio pensionista, me da exactamente igual. La izquierda, en Estados Unidos y aquí en España, ha aplaudido o al menos justificado de alguna forma este vil y cruel asesinato. Y os pongo un ejemplo concreto de muchos que ha habido y se han producido durante estos últimos días. Vamos a escuchar ahora a Manuel Rico, analista, tertuliano, habitual en la cadena SER. Este señor se dedicó, era uno de los principales impulsores de esa sociedad de odio. Este hombre, entre otras cosas, dijo que las mujeres negras tenían menos capacidad cerebral que las blancas. Decía, por cierto, que una sociedad con armas, como la estadounidense, tener esas armas era el precio por la libertad, era el precio que había que pagar por la libertad. Este señor dedicó, desde luego, sus últimos años, cuando se convirtió en un referente, en absolutamente un odiador y un difusor de odio. Y eso es lo terrible, claro. Y todo eso, obviamente, no justifica en absoluto ni lo más mínimo que haya violencia política. Pero no nos podemos engañar, como no nos podemos engañar sobre cómo está utilizando la extrema derecha en Estados Unidos, Trump y CIA, este asesinato para demonizar y perseguir a la izquierda en su conjunto, y como aquí Tellado and Company están intentando hacer lo mismo. Fijaos, Manuel Rico, matar está mal, pero ya las has fastidiado. ¿Cómo que pero? No hay peros que valgan. No, matar está mal, pero es que era un odiador. Y luego, además, finalmente, en su última intervención, lo hila con el discurso de odio, presuntamente, del Partido Popular, de Miguel Tellado, de Donald Trump. Para empezar, lo que ha dicho sobre el pensamiento de Charlie Kirk es mentira. Cuando dice, no, es que consideraba que las mujeres negras eran menos inteligentes que las blancas. No tergiverses, Manuel. Charlie Kirk, en ese caso concreto, hablaba de 4 casos específicos de nombramientos hechos por razones raciales, no de competencia, no, sino por razones raciales, porque allí, como aquí en España, hay discriminación positiva, es decir, que se reserva por cuestión de género, o en Estados Unidos por cuestión de raza, determinados puestos simplemente por el hecho de ser negra, o negro, sin necesidad de que tú demuestres que estás capacitado para ocupar ese puesto. Luego dice Manuel Rico, no, es que también Charlie Kirk defendía portar armas. Bueno, es que está recogido en la Constitución norteamericana. Es que el derecho a portar armas está reconocido constitucionalmente. Y luego, finalmente, habla del discurso de odio de Charlie Kirk. A mí, esto, con independencia de si el presunto asesino es o no de izquierdas, que todo apunta a que sí, esto es lo que me parece más aberrante de toda esta cuestión. Vamos a ver, en un momento así, ¿estés de acuerdo o no con Charlie Kirk, al cual no conocía ninguno de los que le han criticado como le han criticado, y de los que han bailado y se han alegrado por su asesinato, porque no es una muerte, es un asesinato, o sea, es una muerte muy particular? No es el momento, es el momento de decir, qué horror la violencia política. Que ha habido algún personaje de izquierdas que inesperadamente, porque normalmente no son así, que ha dicho, no es el momento de decir nuestras diferencias, es el momento de denostar la violencia política, punto. Y ya está. ¿Qué es lo que pasa? Y esto tiene que ver con el otro tema que hemos tratado sobre la vuelta,
que estamos en un país ahora mismo, en un momento en el que es rentable para los políticos de izquierdas el señalamiento. Entonces, igual que utilizan lo de Palestina, que no es Palestina, es que lo que decía Javier es verdad, les importa un bledo Palestina, se alinean con Hamás, con quienes les pondrían un burka o con quien haga falta con tal de poder señalar desde su púlpito a los otros. Probablemente porque se ven débiles y entonces necesitan reforzar su posición encaramándose a un púlpito y señalando al que no piensa igual. Entonces, tú dices, oye, pues a mí la verdad es que yo sí, curiosamente, yo no estaba de acuerdo con muchas de las cosas o con alguna de las cosas que decía Charlie Kirk, sí. Pero era un tipo que me gustaba cómo argumentaba y yo veía sus vídeos para ver qué estrategia argumentativa utilizaba. Era muy bueno. Es decir, exactamente, o sea, era muy bueno, no perdía la sonrisa, claro que utilizaba la ironía, solo faltaba. Es que ya he leído a gente que decía... Es que le decía a los homosexuales, según mi religión, tu forma de vida... a mí no me parece aceptable para mí, sí. Pero bienvenido al lado conservador. Correcto. Como homosexual conservador. Decían, ha dicho que no le gusta, decía, según su religión. Él decía que la homosexualidad, que era pecado, según la religión cristiana, etcétera, pero que cada uno era libre de hacer lo que quisiera en la cama. Y que Estados Unidos, él no defendía un régimen teocrático, sino la democracia representativa estadounidense. Exactamente. Y entre la entrevista con Bill Maher, que le decía, pero a ti ¿quieres una copa? Yo puedo fumar porros y a ti te da igual. O sea, a mí me da igual que tú fumes porros, pero no me pidas que lo haga yo. Que realmente no me parece así muy... odiador, radical, ¿no? Radical odiador, pero da igual. O sea, a ellos les da exactamente igual, han cortado vídeos, etcétera, solamente para poder señalar. Entonces, como digas algo positivo de Charlie Kirk o no digas algo negativo, queda señalado. Totalmente, y además, muy importante, estamos viendo este corte en concreto, hay muchísimos de periodistas, analistas en los medios de comunicación en España, pero es que, por ejemplo, en Blue Sky, cuando se produjo el asesinato, salieron en tromba miles y miles de cuentas a aplaudir con las orejas el asesinato y no solo eso, a decir, queremos que el siguiente sea terrible. Javier. Bueno, yo lo que ha dicho María, yo creo que ese señalamiento principalmente no tiene el objetivo de señalarte a ti que estás fuera de ese ambiente o de esa forma de pensar o de estar, va a los propios. Es decir, es una advertencia, es decir, la izquierda quiere mantener prietas las filas, es una cuestión tradicional, entonces, como se siente igual débil, necesita precisamente que no haya deserciones, que nadie se mueva de su sitio, ¿no? Todos quietos parados y tú de Kirk mejor que no hables ni levantes la voz porque ya hemos dejado muy claro lo que es este personaje, ¿no? Eso es algo que yo creo que va orientado, es muy típico además del pensamiento totalitario, de la izquierda, de cómo funciona internamente. Pero... porque cuando hablaban al principio de Charlie Kirk, antes de que ocurriera lo que lo mataran y viniera después lo que ha venido, se le intentaba ridiculizar y decían que era una persona odiadora, que simplemente era un polemista que iba a las discusiones a ridiculizar al adversario, ¿no? Claro, eso no era cierto, porque Charlie Kirk, una de las facultades que tenía y que de verdad yo admiraba, es que no iba a un auditorio a que le aplaudieran los convencidos y los fans, es que iba a territorio comanche. A la boca del lobo. Iba a la boca del lobo, ¿por qué? Y él tenía una cuestión que, oye, yo creo que incluso a los políticos españoles igual les convendría, a los de izquierda no les digo nada, pero a los demás igual les convendría tomar nota. Él decía, la política consiste en sumar, no restar. Esa es una cuestión clave de la política, ¿no? Es decir, y ahora mismo estamos en una dinámica que parece ser más bien la polarización y que no deserten los tuyos, pero no sumes a nadie, ¿no? Porque el otro es malo. Bueno, voy a leer un pequeño párrafo para que entendamos realmente y dejemos de calumniar o dejen de calumniar a una persona que encima ha sido asesinada y con la que tenía sus propias ideas, pero que era un hombre respetuoso con los demás en el sentido de lo que es la igualdad ante la ley, las reglas iguales para todos y el derecho a opinar que pudiera tener cada uno. Dijo este hombre en una ocasión, cuando la gente deja de hablar, empiezan a ocurrir cosas realmente malas. Cuando los matrimonios dejan de hablar, llegan los divorcios. Cuando la civilización deja de hablar, estalla la guerra civil. Cuando rompes toda conexión humana con quienes no estás de acuerdo, se hace mucho más fácil cometer violencia contra ese grupo. Como cultura,
Debemos recuperar la capacidad de tener desacuerdos razonables donde la violencia no sea una opción. Él está hablando ni más ni menos de hacer política. Totalmente. Y, No. de la libertad de expresión y de la democracia, No, pero que es- consiste en confrontar ideas con la palabra y la razón, no con las armas. Claro, es decir, ¿cuál es el sentido de civilidad? Pues establecer una sociedad que no solo por las leyes, sino por los comportamientos y los valores, decida que podemos tener los desacuerdos deben ser razonables, en el sentido que deben ser discutidos, pero nunca justificar la violencia. Fíjate, porque me dejas la pelota botando, porque vamos a escuchar, me ha parecido una reflexión brillante, la que ha hecho esta misma semana Juan Ramón Rayo, economista, profesor, en su canal de YouTube, precisamente sobre esta cuestión, porque cuando tú no admites las ideas del contrario, y no solo no las admites, sino que las combates con las armas, el riesgo es que todo esto acabe desembocando en un conflicto civil. Atención. Pero una sociedad donde grandes masas de la población justifican este tipo de crímenes políticos o le intentan restar importancia diciendo que Charlie Kirk también era violento por pensar como pensaba, es una sociedad moralmente enferma. Es una sociedad que si no se replantea las bases de sus valores morales subyacentes, avanza firmemente hacia el conflicto civil. Porque si dentro de una sociedad hay un grupo que justifica, que legitima aniquilar a otro grupo por cómo es, por cómo siente o por cómo piensa, es bastante evidente que no existe posibilidad de convivencia pacífica entre esos dos grupos. Porque el primero intentará erradicar al segundo o avalará, disculpará a aquellos que traten de erradicar al segundo, y el segundo, lógicamente, se intentará defender, incluso de manera preventiva de los ataques del primero, tratando al primer grupo como una amenaza existencial. Porque de hecho es una amenaza existencial en la medida en que se esté justificando la aniquilación del segundo grupo. Estamos hablando de polarización, existe una fuerte polarización política en Estados Unidos, pero es que ya se están pasando algunas líneas rojas. Estamos hablando de violencia política, del asesinato de determinadas personas por sus ideas. Rubén. Vamos a ver, simplemente un mensaje que creo que es interesante para el oyente. Si usted alguna vez ha sentido alegría o ha tenido el impulso de celebrar un acontecimiento así porque la persona a la que han ejecutado, porque es una ejecución en realidad, no piensa como usted, que sepa usted que tiene un problema, que es sepa usted que está radicalizado. Y lo peor es que esa radicalidad, ese extremismo lo va a trasladar tarde o temprano a sus relaciones personales. Leía, o mejor dicho, veía un vídeo de una contertulia habitual, que es Cristina Fallarás, que grabó creo que hace 2 o 3 semanas. Y era muy sorprendente porque decía, si usted tiene una persona en su grupo de amigos o un familiar que usted sabe que apoya a Vox, o incluso hablaba de la derecha en concreto, sepa usted que en realidad está siendo cómplice de esas ideas, tolerando que tenga ese discurso. Más o menos algo así decía esta mujer. Entonces hay un hecho aquí, porque yo debo ser de los pocos españoles que no veía los vídeos de Charlie Kirk. Me ha sorprendido mucho que todo el mundo le conocía, pero he podido documentarme estos días. He podido, por ejemplo, leer un artículo fantástico del New York Times, periódico demócrata, periódico que generalmente la cultura woke permea en muchos de esos artículos. Y decía, Charlie Kirk hacía lo correcto, que era simplemente ir a argumentar. Además, a un terreno donde tenía todo en contra, como las universidades, que yo no sé si habéis leído La mente parasitaria, pero es fantástico porque habla de la locura woke en las universidades. Por ejemplo, que lleguen a retirar una investigación a un científico por el mero hecho de en una conferencia televisiva llevar una camisa hawaiana con una mujer en bikini. Es decir, ese tipo de cuestiones. Es decir, y Kirk iba ahí, a confrontar las ideas. Pero yo aquí he descubierto con todo esto algo que realmente tampoco es novedoso, y es el absoluto sesgo y los elementos que realmente son peligrosos que hay en determinadas tertulias españolas, donde parece que se recurre a personajes que en estos casos han celebrado o han justificado, son los reyes de la oración adversativa, es decir, de sí, pero llevaba la falda muy corta. Y ese discurso aquí, lamentablemente, lo conocemos muy bien. Cuando mataban a un concejal del PP y del PSOE,
aquello de, bueno, pero es que mira lo que había dicho, Algo- bueno, pero es que estaba algo habría hecho. Algo había hecho, Algo claro. habrá hecho, Eso algo es. habrá hecho. Y eso es repugnante. Reitero, oyente, si usted alguna vez ha sentido esa pulsión de celebrar el mal de alguien o incluso de justificar un asesinato por el mero hecho de que pensara así, que sepa usted que hubiera sido de los que hubiera corrido para cortar la cabeza a Cicerón para entregársela a Bruto. Porque le gusta perseguir a las personas por sus ideas. Y usted se ha radicalizado. Y además te voy a... y con esto terminamos esta parte. Si a Charlie Kirk la izquierda lo llamaba nazi, que no es cierto, evidentemente, pero lo llamaba nazi. Y ahora yo me pregunto, ¿a cuántos nos llaman nazis día tras día desde la extrema izquierda? Porque Correcto. para la los que extrema estamos izquierda... aquí creo que todos. Para la extrema izquierda, todos son nazis, todos aquellos que no piensen como ellos son nazis. Si para la extrema izquierda el hecho de que te llamen nazi justifica un asesinato, atentos, porque entonces estamos bajo el objetivo millones de personas. Dame 30 segundos, 30 decía segundos. un tuit muy divertido el otro día. Cualquiera que se duche por las mañanas ya es un facha. Claro, es que ya... En fin. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con una entrevista muy especial donde vamos a analizar, atención, cómo funcionaba realmente el chiringuito, el negociete de Begoña Gómez, la queridísima y amadísima mujer del presidente, con la ayuda del Palacio de la Moncloa. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Señores, vamos a abordar la corrupción sistémica, estructural del Partido Socialista y, más concretamente, pues todos esos turbios casos de corrupción que están asediando a su máximo líder, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para abordar esta cuestión, pues contamos con uno de los mayores expertos en la materia, Alejandro Entrambasaguas, responsable de investigación del periódico El Debate. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días, ¿cómo estás? Hola Manuel, buenos días. Bueno, pues tenía muchas ganas de hablar contigo porque estrenas libro. Alejandro Entrambasaguas acaba de publicar su segundo libro que lleva por título, no por casualidad, La Sagrada Familia, editado por La Esfera de los Libros, con una tipografía que recuerda muchísimo, corrígeme si me equivoco, Alejandro, a la película del Padrino. La Sagrada Familia, el ascenso meteórico del entorno de Pedro Sánchez. Una investigación sobre el entorno del presidente que está absolutamente repleta de exclusivas que destapan cómo su familia ha convertido su cercanía al poder en un negocio. El análisis incluye más de 10.000 documentos donde se permite reconstruir con precisión quirúrgica el funcionamiento real de un modelo sostenido en privilegios, fidelidades personales y acceso discrecional a recursos del Estado. Un libro absolutamente recomendable, La Sagrada Familia en la Esfera de los Libros. Alejandro, casi todo el entorno familiar y político de Sánchez está imputado, o al menos bajo sospecha. Estamos hablando de la mujer, del hermano, de dos secretarios de organización que eran su mano derecha dentro del partido. Se suele decir que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero este proceso se suele producir con el paso del tiempo y aquí, al menos yo lo que percibo, es que Sánchez y los suyos empezaron a cometer todo tipo de tropelías desde el minuto 1, nada más llegar al poder. ¿Por qué? ¿Crees que se creían impunes o es que ya venían mal de fábrica? Es decir, que no eran trigo limpio desde el principio. Bueno, pues vamos a ver, la conclusión a la que yo llego después de haber investigado todos estos casos y después de haber escrito el libro es una de las claves que tú acabas de dar, es decir, la impunidad. El sentimiento de impunidad es algo que tiene pues todo el mundo que rodea a Pedro Sánchez. Es un libro de corrupción, pero claro, como ahora mismo todo lo relacionado con Pedro Sánchez y con el Partido Socialista está relacionado directa o indirectamente con corrupción, yo he querido centrarme en su entorno familiar. Entonces, el libro está dividido, por un lado, en una investigación al músico David Sánchez, a su hermano, que es una investigación que sacamos prácticamente en su totalidad en el debate y que fruto de esas informaciones este señor
señor ha acabado imputado y a día de hoy está siendo investigado judicialmente. Y bueno, comienzo el libro con este personaje porque pudimos llegar a lo que hemos llegado prácticamente por casualidad, porque un día decidimos viajar a Badajoz para verificar si el hermano del presidente, que ocupaba un alto cargo en la Diputación de Badajoz, algo tan sencillo como si acudía a su puesto de trabajo, y nos dimos cuenta que ni iba a trabajar. Empezamos a tirar del hilo y llegamos a lo que hay a día de hoy. El segundo bloque del libro está centrado en Begoña Gómez. Y analizamos exactamente lo mismo, cómo a raíz, no ya desde que Sánchez llega a la Moncloa, sino desde que Sánchez se convierte en secretario general del PSOE, la carrera de Begoña Gómez se dispara y con ello también sus negocios. Y una de las grandes exclusivas que hay en este segundo bloque sobre la mujer del presidente, que hemos publicado esta semana en el periódico, es que Presidencia del Gobierno agradeció en nombre de Sánchez, y eso es lo verdaderamente relevante, a dos importantes empresas del IBEX 35 que recibieran a su esposa y que contribuyeran económicamente a sus proyectos académicos que a día de hoy están siendo investigados. Esto que comentas, Alejandro, me parece muy, pero que muy relevante, porque hasta el momento la investigación sobre los negocietes de Begoña Gómez se centraban en la asesora, el uso de recursos públicos para cuestiones privadas de la mujer del presidente, su enchufe en la Universidad Complutense, codirigiendo una cátedra sin ser catedrática, sin ser... No solo catedrática, sin ser ni siquiera universitaria, licenciada universitaria, pero es que en lo que has publicado en El Debate y lo que recoges en tu libro es un modus operandi muy particular en el que se implica directamente al presidente del gobierno, es decir, a la oficina de presidencia, es decir, a la Moncloa, que es, pues cómo Begoña Gómez lograba esas reuniones con los máximos directivos de empresas del IBEX y cómo lograba financiación para su cátedra, para su particular chiringuito o negociete. Explícanos un poco, Alejandro, cómo era ese modus operandi. Bueno, pues el modus operandi se desprende de dos testimonios a los que nosotros hemos tenido acceso, de dos importantes presidentes de compañías del IBEX 35 que nos relatan una serie de acontecimientos que son calcados, es decir, lo que demuestra es lo que tú dices, Manuel, que aquí no se dejaba nada a la improvisación, aquí había un modus operandi, una estrategia muy bien diseñada, muy bien ejecutada y sobre todo muy eficaz, porque al final todo aquello que planeaban y que llevaban a cabo, pues servía para algo, ¿no? Que era para que Begoña recibiera financiación para sus proyectos, ¿no? Pues mira, todo comenzaba con una llamada desde Presidencia del Gobierno que ejecutaba su asesora, Cristina Álvarez, que también está siendo investigada por el juez Peinado, y esta señora se dedicaba a llamar directamente a presidentes de empresas del IBEX 35, y lo primero que decía es: hola, le llamo de Presidencia del Gobierno. Es decir, esto se enmarca en el delito de tráfico de influencias, porque obviamente es usar en este caso el complejo presidencial, pues ya nada más descolgar el teléfono, ¿no? Esta señora lo que explicaba era que llamaba en nombre de Begoña Gómez y se recalcaba, para que, por si no lo sabía el interlocutor, que era la esposa del presidente y que tenía mucho interés en poder mostrar, pues, en fin, todo lo que ella ofertaba, ¿no? Los servicios académicos que ella ofertaba. Después de esa llamada, estos dos presidentes recibieron tanto a Begoña Gómez como a su asesora. Durante la reunión, Begoña se dedicaba a enseñar presentaciones de PowerPoint donde, explicaba en qué consistía la transformación social competitiva, que es a lo que se ha dedicado durante los últimos años. En esa cita, Begoña Gómez pedía que se patrocinaran sus proyectos, y aquí hay algo muy llamativo, que es que ella ponía una cifra por la que quería que se la inyectaran menos de ese dinero. Esa cifra eran 100.000 euros. ¿Y por qué eran 100.000 euros? Porque según el compliance, que son los controles internos que tienen estas grandes compañías, todo lo que bajara de esa cantidad pasaba desapercibido y, por el contrario, todo lo que lo superara llamaba la atención. Y ella siempre pedía cifras por debajo de ese umbral. En concreto, estos dos empresarios le pagaron cada uno de ellos 60.000 euros y tras la cita, pues una segunda llamada desde el Palacio de la Moncloa, donde la asesora de la esposa del presidente pues daba gracias a estos empresarios en nombre de Pedro Sánchez. Y en concreto nosotros además hemos publicado, tanto en el libro como en el periódico, la cifra exacta que decía esta señora, que venía a ser algo así como: el presidente
ha tomado conocimiento de la contribución a su esposa y quiere agradecer la sensibilidad que han demostrado. Tremendo. Es que a mí me parece lo más relevante de todo lo que ha salido del caso Begoña Gómez, que ha salido mucho, y lo que quede por salir, es la información más relevante que ha salido publicada hasta la fecha. Enhorabuena por tu excelente trabajo, Alejandro, porque esto es la clave. Es decir, te llaman, no te llama cualquiera, te llaman en nombre del presidente, o a través del presidente, te llaman de presidencia. El presidente tiene interés en que te reúnas con su mujer y el presidente te agradece la contribución. Tremendo. Alejandro, el hermano del presidente, ese magnífico, entiéndase la ironía, director de orquesta, se va a sentar en el banquillo de los acusados. De momento, seguimos a la espera de que finalice la instrucción del juez Peinado sobre el caso Begoña Gómez. Pero todo apunta a que también se sentará en el banquillo de los acusados. Por la información que manejas, por todos los indicios y la investigación que has llevado a cabo, ¿crees que alguno de ellos acabará en la cárcel? Bueno, vamos a ver, ¿que hay indicios más que suficientes para pensar que han cometido delitos? Sí. ¿Cuál es el problema de este momento procesal en el que estamos? Que obviamente estamos en una fase muy primaria de ambos casos, aunque llevemos ya más de un año hablando de los dos asuntos, pero cuando acaben ambos procesados, que acabarán procesados cada uno por sus respectivos delitos, y pase a otro nivel judicial, ya no estamos hablando de un magistrado, estaremos hablando de 3, y por lo tanto puede haber pues diferencias de criterios entre los jueces, y veremos a ver qué pasa, ¿no? Pero el mero hecho de que vayan a ser procesados es que ya ha habido un juez, en este caso de primera instancia, que ha determinado que, bueno, pues que hay indicios de culpabilidad, y eso ya es bastante llamativo. Y lo que también veremos es, bueno, pues el apoyo indirecto, continuo, de la Fiscalía en ambos procedimientos, porque en ambos procedimientos la Fiscalía se ha estado oponiendo continuamente a las decisiones que han tomado los respectivos jueces, y en la práctica, lamentablemente, ha estado actuando en ambos casos, insisto, como abogados defensores de los familiares del presidente del gobierno. Y en paralelo, hemos visto, al final, estas situaciones, estos dos procedimientos judiciales, lo que han hecho ha sido aflorar algo que, bueno, ha pasado desapercibido, pero que es muy grave y que también están investigando los tribunales, que son las presiones a ambos jueces, tanto al magistrado Juan Carlos Peinado como a la juez Beatriz Viedma en Badajoz. Todos hemos visto lo que se le ha estado haciendo al juez Peinado, difamándole, inventándose que tenía varios DNIs, poniendo sobre sospecha toda su carrera, atacando incluso a su familia. Pero es que en el caso de la juez del hermano de Sánchez es mucho más grave, porque vosotros además en Libertad Digital habéis publicado mucha información al respecto. Ha quedado acreditado que Leire Díez, la conocida como la fontanera del PSOE, el grupúsculo con el que actuaba, se dedicó a investigar a esta juez con el objetivo de inhabilitarla. O sea, es decir, han aflorado una serie de técnicas, una serie de movimientos que pretendían hacer sin éxito para intentar eliminarla, ¿no? Y esto, pues en fin, demuestra también cómo se está actuando en la sombra y siempre coordinado desde el Partido Socialista para apartar a estos dos jueces. Alejandro Entrambas-Aguas, muchísimas gracias, enhorabuena por tu excelente trabajo de investigación y enhorabuena también, felicidades por tu nuevo libro, La Sagrada Familia, publicado por la Esfera de los Libros. Muchísimas gracias, Alejandro, fuerte abrazo. Gracias a ti, Manuel, un fuerte abrazo y muchas gracias. La Sagrada Familia, Rubén, que para mí solo un matiz, debería ser la Sagrada Familia, como la mafia, como El Padrino. O la Sagradísima, teniendo en cuenta el nivel y el valor como personas y como ejercientes de cargo público de todos ellos. Una cosa de Alejandro, me gustó mucho ver la publicación del otro día, porque antes de verano me comentaron que un consejero delegado de una compañía del IBEX también habían llamado directamente. Yo no sabía que era de Moncloa, me habían dicho que le habían llamado, intuía que algo había ahí. Hablaban directamente con los máximos dirigentes de empresas cotizadas. Ahí está la clave, que en este caso no consideró relevante recibir a la mujer del presidente del gobierno. Le dijo que no. Y le transmitieron el enfado por esa actitud que consideraban cerril. Bien,
O sea Yo que simplemente... Moncloa tomaba nota. Vale, Claro. tomo nota, ¿no? Simplemente quiero comentar una cosa. Cuando se le cayó el chiringuito del máster de la Complutense, en plena investigación, penta investigada, como decían estos días, Begoña no ha cesado la actividad. De hecho, ella tiene ahora una cosa que lo llama Hub Social Sostenible, en el que se sigue dedicando exactamente a lo mismo. Tiene su sede al lado de Alonso Martínez, en una especie de, yo creo que es un espacio de coworking del Banco Triodos, y ahí sigue dedicándose a eso. Yo creo que cada vez es más evidente, cada vez hay más indicios que llevan a pensar cuál era la actividad de esta señora y cómo era esa relación con las empresas. Esta semana, creo que fue el miércoles, si no corregidme, fue por cuarta vez a los juzgados de Plaza de Castilla. Cuarta vez. A declarar ante el juez. Por la noche fue al cine. Es decir, yo no sé si alguna vez habéis tenido un proceso así, pero por la noche estás cansado, estás pensativo, diciendo, ostras, otra vez al juzgado. Esa sensación de impunidad, de que sepáis que voy a inocular la idea de que esto es una persecución, voy a inocular la idea de que esto es el caso Peinado, no el mío, todo eso se demuestra en ese tipo de acciones. Todo eso se demuestra en que, pese al escándalo, pese a lo evidente, mantiene su actividad. Mantiene eso, que yo no sé cómo llamarlo, no quiero decir calificativos en directos, luego si queréis lo comentamos, pero que tiene un nombre y que... ¿Por qué nos letra hace empieza? Bueno, Eso es dar muchas palabras. Pero es muy evidente que esa sensación de impunidad se basa en que hay alguien que le ha dicho que es evidente que a lo mejor se mete en la cama con él, que no va a pasar nada. Y si pasa, la indultarán. Como ha pasado con el caso de los seres, digo yo. Una amnistía como presa política. María, No va a pasar. ¿el qué no va a pasar? Nada. Nada. Con este ¿Tú tema crees no va a pasar que no la van a nada. condenar? No la van a condenar. Me da igual que tenga 5 causas, 5 acusaciones, que vaya todas las semanas a declarar, que luego se vaya al cine, pero qué poca sensibilidad tienes, Rubén, que hay que apoyar la cultura y el cine español, y entonces el presidente y la presidenta van ahí, los padrinos van al cine a apoyar a Cervantes, a Cervantes gay, sí, homosexual. Bueno, y bueno... que era una de las facetas más importantes por investigar, como todo el mundo sabe, ¿no? Que no hay ni el más mínimo indicio. No importa. Que es como decir, voy a hablar de si se teñía el pelo, ¿no? No, había ahí una cosa... Bueno, no quiero entrar en el tema de Cervantes, pero claro, si lo que diga Amenábar de Cervantes es cierto porque ha hecho una película, ET existe, entonces, ¿no? Por la misma lógica. Pero lo de Begoña a mí me demuestra que tienen una habilidad enorme. No sé de qué cabeza está saliendo esta estrategia, debe ser de varias, deben tener un comité o algo, no sé con quién están en contacto, pero tú fíjate que lo que decía Rubén es verdad. O sea, ya no es el caso Begoña Gómez, es el caso Peinado. Y entonces, la defensa de Begoña tiene 2 defensas, el fiscal, que es curioso, y los propios abogados defensores. La defensa acusa a Peinado de estar sesgado, mientras el fiscal general, que está negando todo, intentando negar todo, está acusado de haber filtrado y de ser sesgado. Entonces, es alucinante cómo están dándole la vuelta al calcetín completamente, de forma que la pobre Begoña, pobrecilla, es que es la si no ha hecho estrategia nada. de Rocío Carrasco, es decir, tiene sentencias en contra. En este caso todavía no, y no sabemos si la tendrá, pero la víctima es la persona que en este caso sí. intuimos es la investigada. Exactamente. Y creo que no va a pasar nada por el aire que están dando. O sea, el mensaje que están transmitiendo es no va a pasar nada. Y quiero decir una cosa. A ver, María, cuenta. La Sagrada Familia está por encima de la familia real. Porque acordaos del caso Urdangarín. Pero es que a eso iba. A ver, corregidme si me equivoco. Después de la información que ha desvelado Alejandro Entramasaguas en el debate y en su libro, el hecho de que... de verdad, es muy importante cómo funcionaba el negociete. Alguien desde Presidencia del Gobierno y en nombre de Moncloa... Porque dices, no, te llamo de Presidencia, pero te llamo, a título particular. No, desde Presidencia. Y haciendo constar de que te estoy llamando desde Moncloa y desde Presidencia del Gobierno, es decir, desde o de parte, por así decir, del Presidente del Gobierno, llamo a un máximo responsable de una empresa cotizada. Y te digo
que la mujer de Sánchez tiene muchísimo interés en reunirse contigo. A ver quién es el guapo en este país, por muy responsable del IBEX que sea, que le dices que no a una llamada desde Presidencia al Gobierno. ¿Qué pasa? Begoña conseguía la reunión. ¿Y qué hacía en esa reunión? Pues exponía con su brillantez habitual en un PowerPoint muy bien elaboradito, a lo mejor incluso en inglés, con algunas palabras en inglés. Esto, explicarles lo que significa, que yo todavía no lo he entendido. Me gustaría que Begoña me diera una clase particular al respecto. Les explicaba lo importante que es la transformación social competitiva, que nadie sabe lo que es, excepto la gran experta en la materia, que es Begoña, alias Begoñita. Bueno, la cuestión, tenía esa reunión, les explicaba su gran proyecto de transformación social competitiva y les pedía dinero. Casualmente menos de 100.000 euros para no levantar la liebre. Y después, nuevamente, muy relevante, el consejero delegado en cuestión recibía otra llamada desde Presidencia del Gobierno para decirle que, oye, que muchas gracias, en nombre del Gobierno de España. Hombre, a ver, sinceramente, esto a mí, me recuerda muchísimo al caso Urdangarín. Urdangarín se comió 5 años de cárcel por hacer algo muy parecido a lo que ha hecho Begoña Gómez. Javier. Bueno, yo creo que incluso en este caso hay unas vertientes todavía que multiplican un poco la profundidad del caso de Begoña Gómez. Es decir, no soy un jurista, pero a mí me lo parece. Bueno, en cuanto a cómo llegan al poder, si llegan ya formateados para trincar o es algo que les cuesta aprender un tiempo, yo creo que hay una clave que para mí es maravillosa, y es que uno de los primeros cursos, que decía nuestro compañero en la entrevista, académicos, es que tienen narices, sí. Porque yo voy a dar un curso, pero no voy a dar un curso académico, porque no soy académico, ¿no? Es decir, no tengo las credenciales. Pero bueno, uno de los primeros cursos se llamaba, ¿cómo se llamaba? Captación de fondos. Fundraising. Capta. Bueno, es que ella era experta en eso, en captar fondos. No, sí, claramente. Es decir, esto tiene una connotación simbólica que trasciende la mera semántica, es decir, captar. Es decir, ya ella iba bien orientada, ¿no? Es decir, del primer curso os voy a enseñar cómo trincar de las ayudas y tal el dinero público, ¿no? De esto va a ir, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene que ver fundamentalmente también con otras cuestiones. Yo creo que posiblemente María puede tener razón, Dios no lo quiera, y esta señora salga impune de todo esto. Aquí ya puede ocurrir cualquier cosa, también lo digo, yo ya veo cosas muy raras, ¿no? Pero lo que hay de fondo es algo que está preestablecido anteriormente a la llegada de esta sagrada familia a ese núcleo del Pentágono que es la Moncloa, que es una especie de dispositivo disparatado. Con más de 1000 asesores. Que habría que echar abajo. Yo soy de la opinión de que la primera reforma democrática española es eliminar el complejo de la Moncloa. Un chalecito tal y controladito, ¿no? Y con muchos guardaespaldas por si tienes miedo. Pero todos ahí metiditos. Pero la cuestión es que esto poco a poco se había convertido en una tradición dentro de la política y los negocios. Ya está. Sí. Es decir, lo que pasa es que hemos ido escalando, ¿no? Hemos escalado hasta que han llegado, pues, los Soprano, ¿no? Ha llegado la Choni y el Nini, ¿no? Ya han llegado ahí y se han metido y dicen, oh, tío, mira lo que tenemos aquí. 1000 personas que nos ven a nuestra disposición, ¿no? El problema aquí es el chorrafuerismo que decía Rubén. ¿No os acordáis una cosa muy breve? ¿No os acordáis? Yo sí, porque mis padres tenían un bar, un mesón, y de vez en cuando recibías una llamada. Hola, ¿qué tal? Que era un timo, o sea, no era verdad que era de esa institución. Decía, hola, que simplemente queríamos ofrecerle que contribuyera a la revista de la Policía Municipal, que no era de la policía, era un timo, pero claro, ya cuando te llamaban decías, ostras, coño, y si no contribuye a lo mejor viene la policía, ¿no? Me hace una inspección, ¿no? No tiene nada que ver con lo que estamos oyendo, diciendo de Begoña, pero por alguna razón me he acordado de eso. Fíjate, esto está relacionado con el denominado tercer sector, que es todo ese ejército maremasno de organizaciones de todo tipo que se hacen llamar ONGs y que no tienen nada de ONGs, organizaciones no gubernamentales, pero que sin embargo viven del dinero público. Begoña Gómez, su profesión era esa, fundraising, es decir, levantar dinero para este tipo de proyectos relacionados con el tercer sector. Pero una cosa, y es muy legítimo y muy legal y me parece muy bien, pero una cosa es que lo hagas a título personal, a título particular, pero otra muy diferente es que, siendo la mujer del presidente, te valgas
de ese cargo, de ese puesto, de esa influencia para conseguir dinero, además ya no para ONGs terceras, sino para tu propio chiringuito. De hecho, hay una entrevista, yo creo que las pocas que ha coincidido Begoña Gómez, justo cuando Pedro Sánchez llega a Moncloa, al diario El País, en donde la propia Begoña dice que iba a dejar aparcada su profesión, la de fundraising, precisamente para evitar dudas o sospechas de tráfico de influencias. Es decir, que para que no haya conflicto de intereses, decía, para que no haya conflicto de intereses. Pues no lo dejó, no dejó su profesión. Sí, pasó siguió. de captación de fondos a lo otro, que no sé cómo se llama. Es decir, en fin. No, ya no firma cartas de recomendación para amigos tampoco, ¿no? eso Manuel, pero a mí me gustaría escuchar a que hubiera alguna grabación de la llamada de Moncloa agradeciendo, ¿no? Bueno, O sea, me sería imagino, maravilloso, ¿os imagináis? Peruccio, grazie, molte grazie. Te debo un favor. Es decir, con una cosa así, ¿no? Y todo esto mientras acaricia al gato, ¿eh? El gato, no, mientras está ahí con el puro. En la boda de su hija. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con otros dos personajes turbios, oscuros. Uno llamado Zapatero y otro llamado Pablo Iglesias. La trinchera de llamas. Es radio. Bueno, pues ya estamos de nuevo en el tiempo de tertulia. Señores, vamos a hablar de esa figura oscura. Para mí es la gran desgracia de este país. Todo cambió. De hecho, hablando de libros, comentábamos antes el de Alejandro. Recuerdo, yo también he publicado un libro, Socialismo, la ruina de España, y marco el punto de inflexión de esa ruina a la que nos estamos enfrentando y que estamos sufriendo, por desgracia, con la elección de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2004, justo después de unos terribles atentados, el mayor atentado terrorista que ha sufrido este país a lo largo de toda su historia, los atentados islamistas del 11M, que fueron los que llevaron directamente a Zapatero a la Moncloa. El refranero popular es muy sabio, lo que mal empieza, mal acaba. Y ahí se marcó un punto de inflexión que ha sido terrible para la historia de este país. Con la llegada de Zapatero comenzó, bueno, pues el fin de la transición, del espíritu de la transición, enterró el espíritu de conciliación, de reconciliación de España, volvió a reabrir las heridas profundas de la guerra civil, se distanció de Estados Unidos, nuestro aliado fundamental, con ese insulto a la bandera norteamericana, al no levantarse frente al paso de la bandera en un acto oficial, crisis económica, crisis moral, en fin, un desastre sin paliativos, y desde entonces, bueno, pues en esas estamos y en esas seguimos. Pero hete aquí que Zapatero, después de pasar por la presidencia del gobierno, él tiene, corrígeme si me equivoco, Rubén, él recibe un sueldo público como expresidente, miembro del Consejo de Estado, unos 80.000 euros al año. Como cualquier expresidente, también tiene derecho pues a una pequeña oficina, coche oficial, guardaespaldas, todo eso es normal. Pero con 80.000 euros al año, Rubén, no te compras un chaletazo de 2 millones de euros de lujo en Las Rozas. A ver, es lo de trabajo, austeridad y ahorro, ¿no? ¿De dónde sale el patrimonio de Rodríguez Zapatero? Se ha multiplicado por 90 desde que salió de la presidencia del gobierno. ¿A qué se dedica José Luis Rodríguez Zapatero? Bueno, pues parece que él tiene un negocio de intermediación, de favores, de intermediación política con determinados regímenes, todos ellos terribles, dictatoriales, tiránicos. Es el caso de China. Pensaba que ibas a decir Israel. Ironía. Es el caso de China y es el caso de Venezuela. ¿Y por qué digo esto? Porque Estados Unidos ha empezado a tomar cartas en el asunto. Simplemente para que nuestra audiencia lo sepa, Estados Unidos ha desplegado barcos militares en las aguas del Caribe, está presionando al régimen chavista con la excusa, o uno de los argumentos que utiliza es el del narcotráfico. Yo creo que hay mucho más detrás, pero la cuestión es que también ha puesto el ojo en Zapatero. Tanto es así que el número 2 de la diplomacia norteamericana ha amenazado con retirarle el visado. Y lo que está sospechando la justicia y el gobierno norteamericano es que, bueno, que Zapatero de alguna forma también se ha beneficiado de los negocios turbios de Nicolás Maduro. Rubén. Hoy publicaba un artículo en El Independiente
era un compendio de la relación con España de la que Zapatero ha dicho que es su amiga, Delcy Rodríguez. Entonces merece mucho la pena indagar más allá de lo que va a pasar con Zapatero. El otro día hablaba con Miguel Ángel Pérez de esta casa y me comentaba que la Fiscalía ya está husmeando sobre cómo o investigando sobre la figura de Zapatero y que podíamos tener novedades en un tiempo prudencial. Con respecto a Delcy Rodríguez, hay una cosa muy interesante con respecto a la relación de este gobierno, donde Zapatero no ha tenido un papel pasivo, sobre todo en la segunda etapa, con el régimen de Venezuela. Delcy Rodríguez, por cierto, sigue siendo vicepresidenta y ahora es la responsable de hidrocarburos. Una de las cuestiones que quiere controlar precisamente Estados Unidos, porque se sospecha que los cargueros mueven de forma ilegal hasta llegar a diferentes partes del mundo el petróleo venezolano. Bien, hay una cuestión, por ser un poco breve, y esto lo descubrió la UCO. En el año 2019, ellos escriben, cuando se había reconocido desde la Unión Europea a Juan Guaidó como interlocutor, ellos mueven una carta firmada por José Luis Ábalos en su día, en la que decían: estamos dispuestos a recuperar relaciones diplomáticas con su gobierno. A las pocas semanas, el 20 de enero de 2020, aterriza en Madrid Delcy Rodríguez. Ellos, en principio, niegan incluso la existencia de este suceso. Y al final, el otro día vimos a la exmujer de Ábalos en televisión y a Aldama ratificarlo. Al final aterriza y la UCO también descubre un programa de actividades que incluye una cena con varios ministros, además de interlocución con algún que otro empresario. Zapatero reconoce que Delcy Rodríguez es su amiga. Lo hizo en uno de los mensajes que trascendió, que los publicó El Mundo, si no me equivoco, de conversaciones de Ábalos con diferentes personas, entre ellas con Pedro Sánchez. Zapatero hizo de mediador en las negociaciones en República Dominicana cuando Maduro arrebató la legitimidad a la Asamblea Nacional venezolana. Zapatero, aparte de ser uno de los que figuran actualmente como fundadores del Grupo de Puebla, donde está Jorge Rodríguez, que es el que ejerce de presidente de la Asamblea de Venezuela, Zapatero además ha colaborado en diferentes momentos, no solamente de mediador internacional en aquella negociación con Venezuela, entre otras cosas, las últimas elecciones, de la que todavía no sabemos el recuento de votos, porque evidentemente fueron un pucherazo que el gobierno de Maduro quiso así, porque tenía minoría en la calle y en las urnas. Bueno, los actos oficiales que sí ha publicado la inmensa mayoría, la oposición de María Carolina Machado y Edmundo González, hablan de que la oposición, según esas actas oficiales, porque hicieron copia, ganaron por el 70% de los votos. Claro. Es decir, arrasaron en las elecciones. Y luego un pequeño dato para terminar. Y sin involucrar aquí a la figura de Zapatero, porque en eso no hay pruebas, pero para que la gente sepa más o menos lo que es el régimen venezolano. Sus vecinos, como Colombia, por ejemplo, como Ecuador, inciden en que el dinero del narco venezolano, del cártel de los Soles, ha podrido la región. El Pollo Carvajal, que de repente apareció aquí en Madrid, estuvo en la cárcel, estuvo fugado 2 años y cuando reclamó la extradición a Estados Unidos se fue para allí, está esperando el día 29 de octubre, si no me equivoco, que la Corte de Manhattan decida sobre una cadena perpetua por asumir 4 cargos, entre ellos el narcoterrorismo, porque Estados Unidos le acusa, con pruebas, de haber inundado de droga a través del cártel de los Soles que está en Venezuela, varias ciudades de Estados Unidos. ¿Qué peligro, y para terminar, a qué peligro se exponen los ciudadanos españoles por ejemplo, que permeen organizaciones criminales venezolanas? Aquí, en Chile, están asustados absolutamente con el Tren de Aragua, que es una organización criminal venezolana. ¿A qué peligro se exponen los españoles por el mero hecho de que su gobierno, de que personas como Zapatero fomenten relaciones con este país? Una cosa, que reforzar. Acordaos que esta semana el Partido Socialista votó en contra de la resolución de la Unión Europea para declarar al cártel de los Soles como una organización narcoterrorista. Es muy votó en importante contra, ese es decir, blanco y en botella. Votó en contra de que el cártel de los Soles, que es evidentemente la gran red de criminalidad de narcotráfico dirigida desde el régimen chavista, reconocido también por Estados Unidos, es el régimen chavista, y se ha negado a catalogarlo como organización terrorista en el Parlamento Europeo. Moción que ha salido adelante con los votos en contra del PSOE. Totalmente. Y importante lo que comenta Rubén del Pollo Carvajal. El Pollo Carvajal, que era el ex responsable de inteligencia del régimen chavista, que ahora mismo está extraditado a Estados Unidos, a pendiente de juicio, se enfrenta a cadena perpetua, todo indica a que ha cantado la Traviata. Y en ese cante, lo que ha dicho el Pollo Carvajal, al menos lo que ha salido publicado, es que Zapatero
recibía contraprestaciones del régimen de Maduro en forma de acciones de empresas venezolanas valiéndose de testaferros. Estamos hablando de cosas muy, muy graves. Una de las cosas que iba a decir es que al principio te iba a discrepar, pero ya no me habéis dejado. Y has dicho, o sea, al principio cuando has introducido el tema, has pasado como muy por encima con el tema del narcotráfico, como si fuera la excusa por la que Estados Unidos... No, o sea, Estados Unidos, aparte de que Maduro sea un explotador, un dictador y lo que sea, es un hace muchos años, y tú lo sabes también como yo, nuestros amigos venezolanos de la oposición están diciendo no nos estamos enfrentando a una dictadura, sino a una narcodictadura. Es el gobierno venezolano desde hace décadas, o sea, desde hace mucho tiempo, es un gobierno manejado por el narcotráfico internacional. El narcotráfico internacional. Y ahí Trump, yo no creo que sea una excusa lo del cártel de los soles. Es que es, como estaba diciendo Javier, es el propio gobierno. El que se esté relacionando, quien se esté relacionando con este gobierno liderado por el cártel de los soles o manejado por el cártel de los soles, está siendo cómplice y se está enriqueciendo. Y a lo mejor ahí está la explicación de por qué Zapatero tiene ese chaletaco. 3 millones de euros en patrimonio inmobiliario. Claro, 3 millones. Y la metedura de pata del gobierno de Sánchez probablemente es una hipótesis, no lo sé. Cuando llega Delcy Rodríguez, la excusa de no, pero es que la zona de tránsito no es territorio nacional. ¡Oh, cielos! Pero efectivamente estaba aterrizando en territorio nacional una persona que tenía prohibida su entrada en Europa y probablemente por petición de Zapatero y su entorno, Sánchez se lo tuvo que comer y le va a salpicar. Le va a salpicar, sería genial además que le salpicara. Fijaos que Víctor de Aldama lo viene advirtiendo desde hace tiempo, pero ya, o sea, habla el otro tenor. Habla sin tapujos. Sí. O sea, Víctor de Aldama esta misma semana ha ratificado en 2 entrevistas la implicación directa de Zapatero, atención, en la financiación ilegal del Partido Socialista. Lo que sí yo te confirmo es que ha participado en la financiación ilegal del partido. ¿Por qué sabes eso y por qué sueltas eso? Porque son opiniones de Víctor Aldama, claro, evidentemente. Primero he estado en reuniones, tengo documentación, como he dicho en muchas ocasiones. ¿Esa es la documentación que tú hablas de un sobre? Eso es parte de la documentación que hay en un sobre. Esta es la clave de la clave. Bueno, son partes de ellas. Bueno, Víctor de Aldama hay que recordar que era amigo íntimo de Delcy Rodríguez, era el hombre para todo del régimen chavista aquí en España. De hecho, bueno, pues fue el que envió la famosa carta, el que redactó la carta de invitación a Delcy Rodríguez en nombre del ministro Ábalos, del entonces ministro Ábalos. Era Víctor de Aldama, y la prueba de que era él el artífice de la carta es que estaba lleno de faltas de ortografía, que Víctor de Aldama es muy hábil para muchas cosas y para hacer negocios, es un tío muy espabilado, pero bueno, tampoco no es un gran redactor de cartas. No, sí, La cuestión es que dice literalmente que Zapatero está implicado en la financiación ilegal del PSOE. Lo publicamos en Libertad Digital, lo publicó Miguel Ángel Pérez. El sobre que tiene en su poder Aldama, lo que incluye, en teoría, presuntamente, son cupones petroleros, cupones de petróleo por valor de más de 200 millones de dólares. Lo que viene a señalar la investigación y la información que se ha publicado es que gracias al dinero venezolano, Pedro Sánchez logró liderar la Internacional Socialista. La Internacional Socialista, para que nos entendamos, es el Partido Socialista a nivel internacional. Es un cargo de gran relevancia a nivel político. Sí, correcto. Vamos a ver, es verdad que todo parece indicar que, ya sé que es un tópico, que solamente hemos visto la punta del iceberg, y que lo que puede aparecer puede generar un gran terremoto que afecte, yo no sé hasta qué punto, puede afectar al gobierno, a los socialistas, al propio Zapatero, pero vienen meses interesantes. En cualquier caso, simplemente por comentar sobre la corrupción doméstica, más allá de lo que pueda proporcionar Víctor Aldama, todavía más documentos. Por cierto, aquellos que desacreditaron sobre las adjudicaciones fueron los que se demostraron que eran ciertos después, cuando salió el informe de la UCO de Santos Cerdán, pero los próximos informes que van a aparecer también están relacionados con Víctor Aldama, que es sobre el caso Mascarillas y sobre cómo afectó Ángel Víctor Torres, Comunidad Canaria, Francina Armengol,
Baleares, y los relacionados con el patrimonio de Santos Cerdán y de José Luis Ábalos. Si tenemos en cuenta que cuando se sigue el rastro del dinero se llega a la verdad, vamos a ver qué nuevas conexiones podemos ver en esos informes. Bueno, permitidme que cambie de tercio, porque es que esta semana me parece también muy relevante. La hemeroteca para algo está, la hemeroteca es maravillosa y la hemeroteca de Pedro Sánchez es muy rica porque prácticamente todo lo que decía Pedro Sánchez en el pasado ahora hace justo lo contrario y además tiene mensajes y tiene declaraciones absolutamente para todo, pero es que hay otro líder de la izquierda cuya hemeroteca también es particularmente relevante. Me refiero a Pablo Iglesias, líder de Podemos. Pablo Iglesias decía muchas cosas en el pasado, cuando era un comunista convencido. Por ejemplo, la importancia de la educación pública. Bueno, hoy es un día bonito y especial votar en el colegio público en el que queremos que estudien nuestros hijos. Hoy es un día en el que muchos españoles van a visitar colegios públicos y creo que es un día hermoso para recordar lo importante que es la educación pública y lo importante que es para nuestra democracia y la necesidad de protegerla. Qué importante es la educación pública, decía Pablo Iglesias. No solo eso, también cargaba contra la educación privada. A los niños que vienen de familias con menos recursos no les admiten en los coles privados, porque papá y mamá que quieren llevar al niño al colegio privado súper especial no quieren que haya niños gitanos, ni quieren que haya niños que son hijos de migrantes marroquíes, ni de migrantes ecuatorianos, ni de gente de clase obrera en general. Por eso llevan a los niños al privado, porque no quieren que se mezclen con los niños de clase obrera. Entonces no hay libertad. El problema es que lo que algunos quieren es una educación para ricos que se lo pueden permitir, donde el porcentaje de niños rubitos a los que sus padres van a poder mandar a aprender inglés a Irlanda los veranos es el 100% de los alumnos y encima quieren que la clase trabajadora que paga impuestos les pague ir a esos colegios. Malditos padres de familias ricas que llevan a sus hijos a los colegios privados. Sois unos criminales, decía Pablo Iglesias. Bueno, ¿y a cuento de qué vienen estas dos declaraciones? ¿Por qué saco a colación la hemeroteca del comunista Pablo Iglesias? Pues porque esta semana nos hemos enterado de que Montero Iglesias Montero han elegido un colegio privado para sus hijos. Un colegio situado en Las Rozas donde han escolarizado a sus 3 hijos y cuyo coste ronda los 1.500 euros al mes. Qué curioso, ¿verdad? Bueno, qué decir, es que, claro, es que esto es repulsivo, ¿no? No puedo explicarlo más que una repugnancia absoluta. Yo creo que a Pablo Iglesias le ha llegado Irene, que es con esa forma de hablar que tiene tan agradable, que no cansa, que no fatiga, que no provoca reacciones de me voy a tirar por una ventana, si no se calla. Y le ha dicho que de ninguna manera que sus niños, porque ella es muy Karen o es muy Charo para estas cosas, le ha dicho que de ninguna manera sus hijos van a ir ahí a un colegio público cualquiera, por mucho que sean comunistas, ¿no? Tú eres muy comunista, pero estas son mis criaturas. Y los con la chusma, eso de ir a... No, ¿cómo van a ir mis hijos con la chusma? Yo creo que los políticos no vienen de Marte, es verdad, pero tampoco habitan entre nosotros. O sea, es una cosa que hay una cosa y hay un término medio. Y yo creo que esta mujer, esta señora, yo hablo más de esta señora porque yo la veo muy metida en el papel de controlarlo todo. O sea, yo le veo al otro haciendo un poco el gañán, ¿no? Pues como ha sido siempre Pablo Iglesias, un sinvergüenza. Pero a ella la veo más centrada, mucho más centrada. Y ella está... Es más inteligente ella. Sí, por lo menos más consciente de los objetivos que persigue. Ella lo tiene claro qué es lo que es lo importante, ¿no? Es una persona pragmática que va a lo que importa. Y el otro es un fantasma, un fantasma. Y ella ha decidido que sus hijos tienen que estar allí y tiene ella estar donde tiene que estar. Es decir, vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe? Y esto puede sonar fatal, pero es que es la verdad. Yo tengo la convicción de que el mérito de esta señora es haber conocido a quien conoció. Es decir, yo lo siento mucho, es decir, yo soy muy a favor del mérito y el esfuerzo, pero en este caso canta un montón de por qué Irene está ahí. Pero oye, Irene es una tía lista porque ahora mismo está en la Unión Europea. Ah, sí. Posiblemente puede llegar a cobrar, no lo tengo comprobado, cerca de 15.000 pavos al mes.
puede llegar a cobrar al año brutos entre todos los complementos que ella tiene a su disposición. Más de 200. 240.000 euros, alrededor de ese dinero. Es decir, lógicamente no ingresas ese dinero para mandar a tus hijos a un instituto de medio pelo público completamente degradado y degenerado. Pero aquí lo relevante, Javier, es el enorme cinismo, la hipocresía. Los que defendían la educación pública, los que cargaban además contra la educación privada, resulta que llevan a sus hijos a un cole privado de Las Rozas, que es un cole ecocentro, donde ofrecen, entre otras cosas, tofu con adobo y de merienda pipacilla y nocilla casera. Tofu, es decir, con adobo es delito de odio. Que no os estáis enterando de nada. O sea, un colegio pijo, vamos. Es un colegio pijo de izquierdas. Es la izquierda caviar. Ellos no merecen menos porque nos están salvando la vida a todos. Entonces se van a un colegio... Y a los palestinos. Los palestinos están salvando a todo el mundo. No, pero se van a un colegio que es... Y además lo sacan como si fuera una novedad, cuando es muy habitual en los colegios privados una cooperativa de profesores, ¿no? Es una cooperativa de profesores que son todos ecoplus, sostenibles... Sí. Pero 1.500 pavos al mes. Seguramente Begoña Gómez puede ir a explicar, también, ¿no? Entonces, pero es sin duda un colegio de los Peñascales. No es el British, que ahí es donde van los rubitos. Aquí irán de todos los colorines y son todos súper ecológicos. Entonces, ¿qué menos pueden merecer? Y una cosa... He dicho en serio que a mí me parece que Irene es mucho más lista y mucho más inteligente que Pablo Iglesias, que solo se le ocurre poner un bareto. O sea, es lo único que se le ocurre. Y me gustaría, a lo largo de estos fines de semana, cuando venga, yo tengo la teoría de que la más inteligente de todos es la rubia, claramente, Yolanda Díaz, y Irene Montero se le acerca, porque con nada, con el mínimo esfuerzo, han llegado a lo más. Entonces, hay que observarlas y aprender mucho de ellas. Bueno, pues colegio pijo, colegio privado, 1.500 euros al mes. Y, por cierto, no nos olvidemos, los que decían que nunca se iban a ir del barrio, de Vallecas, chaletazo en Galapagar, Rubén. Es que eso es lo que digo, para las personas que tenéis esa mente incomprensible y liberal, el socialismo funciona. Es decir, fíjate si genera prosperidad que unas personas que tenían una vida, humilde, normal, ahora viven a todo trapo. Lo han hecho en un país capitalista, se debe al socialismo. Yo simplemente una cosa, si tú tienes un medio de comunicación en España y tu siguiente destino es Ciudad de México, que sepas que te puedes ir ahí, pero que sepas que los demás tampoco somos tontos y que sabemos por qué lo has puesto ahí. En fin, queda dicho. Bueno, eso habrá que profundizar en ello, porque efectivamente Canal Red, el medio de Pablo Iglesias, ha abierto sede en México. ¡Qué cosas! Bueno, vamos a ver, ¿cuál ha sido el resultado de la tuit encuesta? ¡Qué poderío! ¿Dónde se nota? ¿Dónde hay, ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Pues hoy preguntábamos a nuestros oyentes qué les parece ese boicot pro-palestino que se está dando en varias ocasiones en la Vuelta a España. Dábamos 3 opciones: bien, porque es necesario; mal, porque es peligroso; o la tercera opción, que es un paripé político. Pues ha habido división de opiniones entre esa segunda y tercera opción. Un 52% ha votado el paripé político y un 45% que opina que estas protestas son malas porque son peligrosas para los ciclistas, y además nos han dejado los siguientes mensajes. Lo que está haciendo la izquierda con la Vuelta Ciclista a España, que no es una vuelta, es una revuelta de los comunistas y socialistas, es quitar a España de cualquier marco a nivel internacional. No lo pueden permitir, quieren aislarnos al igual que un dictador. Buenos días. Pienso que la izquierda española tenía que formar una brigada mixta de hombres y mujeres valerosos y luchadores para defender a Hamás, que se vayan allí y los defiendan, que se lleven de paso sus sueldos. Gracias. Muy buenos días. El boicot que está realizando la extrema izquierda a la Vuelta Ciclista a España es una cortina de humo para distraer. Lo más importante es que la opinión pública sepa y esté pensando en la corrupción que rodea al presidente y al mismo presidente. Bueno, pues hasta aquí la opinión de nuestros oyentes. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por sus opiniones. Señores, María Blanco, qué bueno que estés con nosotros de nuevo. ¿Te lo has pasado bien? Amenazo con volver. Bien, y nosotros encantados de que vuelvas. Javier Venegas, muchísimas gracias. Sí, me gustaría haber incidido en el curioso origen de Zapatero y el misterioso viaje que hace este hombre hasta llegar
a ser candidato a la Secretaría General del Partido Pues Socialista. habrá que abordarlo, lo abordaremos. Que eso es una de las claves de la historia de España. Lo abordaremos porque ahí hay que arrojar luz sobre ese episodio trágico. Sobre ese episodio trágico. Rubén Arranz, muchísimas gracias, como siempre. Un placer. Un auténtico placer. Y a todos ustedes, nosotros continuamos. Ahora vamos con la sección de Nuria Richard, No te equivoques, donde vamos a abordar, cómo no, ese terrible asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos, que va a suponer un punto de inflexión para la política norteamericana. Pero antes, un consejo: visite buenavidasenior.com y solicite su estudio personalizado comparativo gratuito de todas las alternativas disponibles para conseguir liquidez sin perder la propiedad de su vivienda. Toda la información gratis en buenavidasenior.com. La Trinchera de Llamas. Es Radio.